con 18. Los jóvenes, los mayores ya. Tú, cállate, que tenemos visita, tío. Es verdad, ¿eh? Y han venido cargados con y nubes y todo. eso en los domingos que dices no va a venir nadie. Oye, pues han Por venido la siempre. gente, ¿Y sabes quién tenemos? Pelé, Melé y el de la Bengalé. Aparte de la página web que tienen, un gran pueblo que estaba en auge, la verdad. Que nos lo cuenten, ¿no? Sí, porque... Vale, Pelé primero, después Melé y el de la Bengalé. Venga, yo no sé ni los nombres, pero como se han plantado aquí en el programa... ¡Vamos a Paiporta! Vamos a Paiporta. Bueno, coger asiento y los nombres, por favor. José, Flequi y Richard. Este de Flequi, entre Melé y la Bengalé, da igual, ¿eh? Ponte aquí, ponte aquí. Bueno, va, ponte ahí de presentador, ponte ahí de presentador. No vamos a reñir, no vamos a reñir. Bueno, Bousa Paiporta, ¿qué nos habéis traído? ¿Habéis traído algo, no? Bousa Paiporta, aquí tenemos al Cheris de Bousa Paiporta. Cheris. Hemos traído un vídeo de la que voy a hacer rir por un día de Paiporta. Menos ha mal que soltado aquí- un torito que te la marinera. Impresionante. Mano El rumor, muerta, número 23. el rumor es de lo mejor que se ha visto por Valencia, Lo han ¿eh? dicho hasta en el Vaticano. La verdad. Así Sí, no ha salido ahí. O sea que- impresionante. Que después el tiempo, yo siempre digo lo ¿Quieres mismo, verlo? después la gente Va. lo dice, pero... Vamos a verlo Y si de quieren Paiporta. ellos pueden ir hablando mientras. No, porque lo han montado guay. Lo han así. montado Era guay. la que vi, era la que vi. Bueno, pues lo comentamos luego. Vamos a verlo. O no, los hacemos para hacer un poco. Bueno, va. Va. Paiporta.com. Ahí es donde pueden ver todos los vídeos de Paiporta. Todos nuestros vídeos Yo están lo que quiero es pinchados. que me digáis, porque si no Salva enseguida nos corta y nos tira. Cuéntale a la gente lo que se ha hecho en Paiporta. Creo que ya es el segundo año, ¿no? Lo de la liga. Ah, sí, la liga. Pues Espera un segundo, tío, que en televisión popular no podemos permitir así, tío. Esto. el 11-8-88. Hombre, es verdad. tenemos que ponerle que es verdad, ahora- los pelados tenemos que tener pelo. va. Ahora está bien, ahora ya puedes hablar bien. Venga, Ahora sí, ahora sí que está guapo. Pues una Ahora. liga de categoría. Una liga de categoría. Cuéntanos a ver. Han para venido eso este yo- año un montón de animales, por lo menos 200 han puntuado. Y cada peña pues suelta sus animales y se van puntuando cada uno. Y hay distintas categorías: la vaca, el toro, el mejor toro volado y la mejor ganadería. Y a final de año pues se suman todas las puntuaciones, se saca la media y se sabe quiénes son los vencedores. O sea que. Este año ha ganado el primer puesto, el de ganadería, lo ha ganado la Paloma, y luego pues la vaca la ha ganado, la vaca y el toro volado la ha ganado el IFACH, de Alicante de Calpe, y el del toro en punta la ha ganado la escuela. Este ya que se lo diga. Ahora que hable Flecky, tío. Es que Flecky mola, tío. Para las chicas, tío, nos hubiera audiencia. Flecky, enseña ahí el tatuaje un poco y... No. ¿Por qué se le enfada? Pero, ¿y cómo surge la idea de hacer la liga? Porque es que es lo primero que Sí, se la oye, ¿no? verdad es que Pero al Flecky, deja de hablar al Flecky. Que habla, Flecky, habla. Es tu... A ver, ¿qué pasa? Venga, tienes un minuto de gloria, va. Cuéntanos. ¿Cómo se formó? Lo que te ha dicho Ramón. ¿Cómo se formó el qué? Lo de la liga, ¿cómo de se la ha liga, pegado? darle pues- más auge al pueblo, Pues nada, pues. más calidad de animales también y todo eso. Al Flecky lo Es votamos. fue el primer año nuestro. El primer año de aparecer nosotros en la peña, pues decidimos organizarlo. Aparte se hizo la web para sacar un poquito de dinero para hacer los premios y para poder darle un poquito más de vida al pueblo, un poquito más de emoción, un poquito más de Sobre todo que haya rivalidad. más nivel los animales, es lo Normal. que se busca. Claro. Se Es que busca que- Paiporta siempre ha sido un pueblo muy importante, ¿eh? Los Sí. mejores toros Antiguamente de la se hacían comunidad muchos valenciana toros, sí, han pasado antiguamente por sí. allí, el cubano, Correcto, correcto. Bienvenido. Mijares, bienvenido. Cuando estaba la Faraón. Amparilla también. Todo lo mejor ha pasado por Paiporta. Antiguamente sí. La plaza portátil y es Sí, una. sí. Y es. Espera, vale. Tú, que se De ha todas enfadado tu formas- mujer, tío, que no te ponga la peluca. Que no. Que me vale. Vale, ya está arreglado, ya está, vale. Que de todas formas digo que en la página vuestra. Están todos los vídeos Todo, pinchados, todo. las noticias del pueblo. Que no todo. tenemos tiempo. Si quieres ver vídeos, a Televisión Popular, por una Televisión Pueblos, tío. ¿Quieres ver vídeos? Sí, ¿cuál Pues tenemos ahora? Ahora, Bueno. Meliana, tío. Bueno, que nos hagan un balance antes de Meliana. Va, un balance, va. Venga, un balance del año, ¿cómo ha estado? Pues yo fui el día de Chermanor y me lo pasé De genial. categoría, no, el pueblo esa está. fue la mejor feria. 6 ferias este año han habido, 2 en plaza portátil, que eso no se haya hecho, pues. Un encierro. 20 años ya. Encierros han habido, toro en cuerda, que no se olvide el toro en cuerda. Exacto, y en caballo. Y entrada de La entrada de toros y caballos, esa ya la ¿El tenemos. toro encima del caballo? Sí, es único, o sea, Una esa pasada, ya la tío, tenemos. todos los años. Eso es Entrada genial, de vamos. caballos y de todo. Esa ya la tenemos. tenemos fija todos los años. Es algo Bueno, que el Flecky, pueblo va, quiere. que es tu turno. Ahora ¿Otra vez? que estás más tranquilo. ¿Estás Vamos más a- tranquilo ya? Ahora que no estás nervioso, ¿Qué? Le vamos a hacer una pregunta fácil. ¿Cuántos sois en la peña? Ay, que no tengo 35. ¿Ves cómo son? Pues
Pues sí que soy, pero la rima es muy mala, ¿eh? Pues vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo La ahí. rima. Una pregunta que seguro que no la saben. Venga. ¿A que no conocéis el toro ratón? No. Muy poco. ¿Ves? Pues en Paiporta cuando lo hicieron este invierno se llenó la bien, plaza, ¿eh? Lo hizo bastante bien, la estuvo verdad es que el muy bien. animal- ¿Sabes dónde estuvo también? ¿Dónde? En Canals. Hombre. Es que mira, podemos hablar mientras. Lo soltamos y podemos ir charlando. Vale, Ellos perfecto. que entienden de Sí, toros que nos claro. lo cuenten. Vale, ¿no? porque, a ver, mucha gente que si no sé qué, que si no sé más. Bueno, yo te voy a- El ratón es un negocio y ya está, porque es que ya está. O sea, No hay más. Lo que no es hay toro más. es Mira, poquito ya. En Nueva York. que ¿En fue Nueva un- York ha ido el toro No, ratón? No, fue, pero casi, fue vamos, solo le falta Javi eso. Chamorro. Y allí que cuelgan las noticias en los paneles, ponía en Sueca a la salida Todo del ratón ratón. no ha pillado a nadie. O sea, Tú te estás quedando conmigo. que es verdad, además está en internet y en todos los sitios. Venga. Que sí, que es la verdad, o sea, es impresionante. En la Quinta Avenida de Nueva York. Sí, ¿Y correcto. no colgaron ahí a Gregorio Jesús también? No, pero hay que ponerle una foto Pues mira, con las marco co- porque es. Pues mira, ahí las cosas como sean. Pero hay que decir que el toro ratón ha exportado los toros Sí, a señor. todo el Sí, mundo. Claro que eso sí sí. que es verdad. Eso una. Segunda, llena las plazas. Otra. La prensa. Haga o no haga, yo veo perfectamente que Gregorio cobre 10.000, 20.000 o lo que salga los juegos. Eso es lo que él quiera. Claro, porque mientras llene plazas. Es que porque- llena la plaza. Pero es que Si la el llena, animal para la edad que tiene Exactamente. sigue trabajando, es que no se le puede pedir más. Es que- un toro con esa edad, vamos. Ya, y ahora está lo mejor de su vida, porque ahora está dale que te doy a todas las vacas. Porque ten en Está sementado. ten en cuenta que Gregorio ha sabido cuidar al animal en principio. Sale el mes que viene otra vez, ¿eh? Sí, él va para que no lo guarde. Pero ¿sabéis para qué va la gente? La pura realidad cruda y dura, por mucho que nos Claro, parezca. para que- morbo. Para ver si pilla a alguien. Es el morbo. Esa es la morbo, pura claro. realidad. Sí, está claro. ¿Y qué pasa? Que el toro ratón sí ha matado a 2 o 3 personas, pero. No, hay- 2. Vale, Vamos dos, a pero- dejar- ¿Y qué 2? ¿Y qué 2? Vamos a dejar las cosas claras. los dos son 3. No, realmente nada más han faltado 2 personas. No, yo- Játiva y creo- el Sagunto. El de Puerto Sagunto. de Sagunto y el de Játiva. Y el Pues ya está. de cuando. No, cuando en el empezó PUN ese- no, en el PUN no fue el museo. Pero hay que decir que es un toro O sea, listo. el toro ya tenía su relación, porque una de las primeras cogidas fueron en Mira, de Albaida, Canals. O sea, el Canals. toro ha trabajado por esa zona. En Canals, creo recordar, dejó a un chaval. Mal, sí, Sí, lo dejó muy mal, sí, sí. parapléjico, o sea, Eso fue al principio, ¿no? Correcto. Eso fue al principio. Entonces, luego vino que fue a Museros. Y en Museros, por la tarde, recogió a un hombre que no le hizo nada, que lo perdió, un hombre mayor, lo perdió allí en la pirámide. Y por la noche cogió a Julio, que fue el que le pegó 4 o 5 de sí, cornada. sí. A continuación de ahí, creo que fue a Puerto Sagunto, mató a este señor. Que fue y mala suerte también, hay que Mala decirlo. suerte, Fue mala vale. suerte porque realmente no hizo nada tampoco. Anteriormente a pillar al del Puerto Sagunto, pilló a uno que lo perdió entre las piernas y no pasó nada. Sí, sí. Y luego, a continuación. El de la Plaza de Toros de Valencia no, también. en también le dio Yatoba. mucho En vuelo. Yatoba. Ese chaval sigue A yendo, Yatoba. sigue yendo todos los Ese toros. va siempre, Va a todos los el peligroso toros. ese va siempre. En siempre, Yatoba pilló en ese mismo año a ese chaval y entonces ya fue cuando el boom del ratón. Y ahora- Vino en Fallas, que lo sacaron en Fallas, que Y ahí estuvo ya muy fue bien. la hostia. Pero de categoría. De categoría, o sea, las cosas hay que Yo decir. te digo que ojalá hubieran 3 o 4 ratones. No, es que tenían que haber 10. Tenían Bueno, que ahora haber tenemos 10. el ratoncito ya, ¿eh? Bueno, pero. El ratoncito ya está por ahí dando vueltas, Sí, ¿eh? sí, Sí, es el verdad, sí. ratoncito y el gato. Sí, sí, ya, Pérez no, no, que no, sí, que ya, sí, no, sí. que no, oye, que va en serio, que ya ha tenido cría y lo está ya explotando. Que ojalá hubieran 10 ratones Claro. para nuestra afición. Potenciarla, ¿Vale? potenciarla. Porque aunque mucho le pese. Ese que está ahí en el un banco, toro, ese que está ahí en el banco, ¿sabes quién es? Ahí acachado. el tío Armando. El tío Armando que acaba de entrar por la puerta también, se ha presentado aquí. Aunque mucha gente le pese y diga el tema de las cogidas, los toros, su prestigio es a razón de las cogidas. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Entonces, Y a raíz de la última es cuando ha vuelto a dar otra vez el boom. pero tanto el ratón como todo, cualquier animal. Mira, como, mira. como el peregrino, como el cualquier faraón. animal, correcto. Yo lo que no veo de acuerdo es que me comparen, por ejemplo, cuál ha sido mejor, el ratonero o el ratón, o el modito. nada que ver uno con otro. Es que son distintas. Claro, o sea, tú ves en el periódico, eso ya sí que son chorradas y gente que no entiende, que quieren llenar una página de periódico y ya está. El ratón es el ratón y el ratonero era el Tú, ratonero en su atiéndeme, tú que has historia. comido El lengua, tú has Mijares, comido lengua, el oye. Mijares era el Mijares 1000 veces mejor que cualquier otro toro, pero tenemos otro más bravo, concepto. mucho más bravo. El concepto es de que a nosotros nos gusta un tipo de toro que es el autóctono de pegar en barrotes y de ser Claro. la bravura, que el toro ratón, que es más listo.
Es más, muy pillo. un toro pillo. Es un Toro toro pillo. de los de, dijéramos, de este siglo. Un toro. ¿Es de este siglo? Sí, sí, o sea, un toro de lo que a la gente le gusta. Estar sentado arriba y que vea cómo sube, cómo baja, cómo salta. De A mí trabajar, sabes lo que es me un toro de recuerda trabajar. cuando saltó Y que el pilla ratón, uno. me recuerda a los circos romanos antiguos. Porque toda la gente paga para realmente para ver lío, porque es lo que quieren ver. Lío. Pero eso- Igual que están los pero peleadores Eso, bueno, no es sacando- un eso es un aficionado que no le gustan los toros. Pero Claro. es que tú, vamos a ver, vamos a Eso ser no es un serios. aficionado Vamos a que ser le gustan serios. los toros. Tú pones toro ratón, ¿vale? ¿Cuántos aficionados 100% van a ver el toro ratón? Pues 50. Todos los demás son personas. abuelas, chiquillos, tal. Vamos a ver. que van a ver la Vamos fama. a ver. Va mucha gente, arrastra mucha gente Claro. que no te creas que es muy aficionada a los toros, que les es gusta, más por el morbo, que la va por el ilusión morbo, de lo ver a que ese te digo. toro tan famoso que sale siempre en la tele, que tal y tal. Claro. Va Y por la el ilusión morbo. esa es la que manda y es la que llena las plazas. Hombre, yo estoy viajando prácticamente por muchos lugares de España y cuando hablas de los toros lo primero que te dicen es el ratón. Sí, sí, O sí. sea, Y todo el mundo quiere tener el ratón en su pueblo. exacto. Ese es el y sueño más de cada inter- pueblo. y más internacionalmente. Es que te digo la verdad, yo para mí Gregorio o no, bueno, Gregorio en este caso, pero la ganadería Gregorio de Jesús, yo para mí es la que ha hecho un bien por esta fiesta. Que se nos haya en Mucha cualquier gente se sitio. cabrea, ¿eh? Mucha gente se cabrea por decir. Pero a lo mejor, no. pero a lo mejor no se cabrea por el toro o por el mero hecho de que a lo mejor es Gregorio. O sea, porque- es que hay que diferenciar lo que es la fiesta y lo que es Gregorio y lo que es el toro rato. Tú, Pero hay gente que a lo cada mejor cosa- no aprecia a Gregorio, no le tiene esa Simpatía, ¿no? Claro, entonces. Pues, Eso también puede ser envidia, ¿eh? Eso también puede ser no, envidia. es más que otra cosa. es 100%, o sea, el 100%. Eso puede ser Yo te también. digo la verdad, hoy en día pues yo me imagino que cualquier ganadero le gustaría tener un toro ratón en Hombre, claro. su El casa. ratón también lo que ha ocurrido es que ha pillado la época que En el país de lo- internet. Sí, pero o mira, sea, todo eso antes no y en el existía. país de- Televisiones. en el- Televisión. Sí. Todo eso antes no existía. Entonces el toro se ha hecho súper popular. Imagino que después del ratón dentro de unos años aparecerá otro toro. No aparecerá. Mira, aparecerá eso- otro sí, que haga el día de parecido mañana, pues, también. seguro. No, porque te voy a explicar. En la época salió la Marisol y ya no ha salido una vaca. Ya han Como salido ella. vacas Sí, muy pero buenas, sí. pero Pero la como esa, Marisol. ninguna. Hombre, igual no va a salir que él, eso está Entonces, claro. el ratón puede salir el ratoncito, como ha dicho Salva, el no sé. Pero si Pero te él das se, cuenta. él se refiere mediáticamente. O sea, mediáticamente Sí, que llegue- han que pillado llegue- un no va a claro, salir. que pilla luego 3 o 4 Los personas. vídeos de internet, toda la Correcto. movida, sí. Hombre, es Mediáticamente sí. difícil, es que- Pero que sea igual que el animal, vamos, eso ni de casualidad. Eso- Pero Yo- igual es sal de imposible. uno, todo hay que tener ilusión, hombre. O igual saldrá otro, de aquí Sí, poco saldrá otro. Ojalá. Uno no, tenían que salir 8 o 10. En Paiporta, ¿no? ¿Sabes? 8 o 10. ¿Tú has visto el toro que han soltado en Paiporta? Ese ya va en camino, ¿eh? Claro, ojalá. Ojalá. ¿Tú has visto que no camina el cajón? Tenía 1 metro, tío, de banda a banda. Es que estos son brutos para todo, ¿eh? Impresionante, la Es que verdad. son brutos. Te digo que, Vamos a por todas. que Paiporta lleva unos añitos ya muy bien organizados. ¿Cuántas peñas son ya? ¿3? 3 y con la del Cerril 4. 4 peñas, ya son 4 peñas que en Paiporta, ¿eh? Por eso te digo. Paiporta te lo dejo para ti, que yo estoy muy cansado. No, pero- Yo ya te apañarás. La verdad es que, ¿Se han portado bien? hombre, yo siempre que he ido se portan siempre No, es bien, que ¿eh? si no los tiramos, No, pero yo ya, siempre, ¿eh? yo donde voy, siempre se porta la gente ¿Te bien. pagaron el café y eso? No, lo que haga falta, yo sabes que no hay ningún copy problema. fue el que se lo El pagó. copy, que Hay por que- eso lo saqué más, ¿eh? Hay que Es decir un una, hay que decir artista. una cosa, nada más vino, Ramón, yo le llamé por teléfono, esto es cierto 100%. Ramón, ¿qué tal en Paiporta? Dijeron, ¿se han portado los chavales? Impresionante, de PM. claro. Y mejor que nos vamos a aportar al año que viene, Ya porque está, él digo, apareció para el año que de viene improviso. mejor, Ramón. para el año Él que viene apareció mejor. sin saberlo nosotros. Eso es que se ha equivocado este. El culo de ese ya no puede ser. Eso no puede salir en esas teles, hombre. Bueno, atiéndeme, que esta gente hay que darles ahí un apoyo total. 100% Paiporta y sobre todo la página web que se la han currado y tienen ahí un mogollón de vídeos y de información y de todo. La verdad, todo el que sea aficionado a los toros, que entre en la página web y va a ver una página web 100% taurina. Pues nada, oye, lo vamos a tirar de todas maneras, ¿eh? Sí, porque es que dice que entran a trabajar y es que la verdad. Ay, hijo mío. Tú, vamos a ver. Como somos pobres todos, porque Tenemos que somos trabajar. pobres, pues hay que currar, porque si no al año que viene, pues no podrán hacer toro. Atiéndeme, tú ya has comido lengua, tío. Vamos a descansar un Hombre, es poco, que macho, es y vamos a ver el domingo, reportaje. es un domingo y tengo Pero yo vamos, aquí. a ver, vamos a ver el toro ratón y descansamos un poco, Pues ¿no? vale. Vale, ponnos. Venga. Quítanos ya la ventanita, hombre, ponnos Vale. un poquito. Ahí, venga. Atiéndeme. Dime. Me has dicho se portan bien. De categoría. ¿Pero te invitaron a comer o no? No. ¿No? ¿No te invitaron a nada? No. A tomar por saco. ¡Fuera! ¡Fuera del plato ya, hombre! Bueno, me cago en nos la vemos. venga. Ya nos veremos el año que viene en Paiporta. Tú, el año que viene a comer, ¿eh? Hombre, hombre.